Bueno, entonces ahora vamos a dar paso a la articulación temporomandibular, ¿sí? Bueno, entonces tengamos en cuenta que para el odontólogo es importante conocer esta articulación para conocer pues lo que comprende la mandíbula, ¿sí? Tenemos que la articulación es una de artrosis bicondílea, o sea que eh, son articulaciones móviles, o sea, es una articulación móvil, ¿sí? Tenemos entonces también que la articulación de la mandíbula va unido con el hueso temporal, ¿sí? Entonces, acá podemos observar un dibujo, ¿sí? En donde podemos encontrar entonces en esta parte la eminencia o el tubérculo del temporal. Por acá tenemos el cóndilo mandibular en esta parte. Por acá tenemos el disco o menisco articular. Por acá tenemos el conducto auditivo externo. Y por último tenemos entonces por acá la cavidad glenoidea del temporal. Tenemos entonces que las superficies articulares resisten y soportan las fuerzas mecánicas entre los movimientos mandibulares. Entonces tenemos que estas superficies están constituidas entonces por el cóndilo mandibular, la eminencia articular y la cavidad glenoidea. Por otro lado, entonces tenemos el disco articular que entonces que tenemos acá, que este entonces nos permite el movimiento armónico de la mandíbula. Este disco es fibrocartilaginoso y de forma ovalada, ¿sí? También es responsable de muchos de los ruidos articulares y se ubica entre el cóndilo de, de la mandíbula y la fosa del temporal. Bueno, entonces aquí vemos una especie de ligamentos en este dibujo, ¿sí? Tenemos entonces que los ligamentos, ¿sí? Son estructuras que unen los huesos articulares, que están constituidos entonces por densas fibras colágenas. Tenemos entonces ligamentos de refuerzo y ligamentos accesorios. Bueno, entonces dentro de los ligamentos de refuerzo, entonces está el ligamento lateral interno y el ligamento lateral externo. Entonces tenemos que el ligamento lateral interno se conecta con la cara medial del disco articular al polo medial del cóndilo y el ligamento lateral externo va desde la cara lateral del cóndilo a la cara lateral del disco a la del cóndilo. En los ligamentos accesorios, entonces tenemos el ligamento pterigomandibular, ¿sí? Tenemos entonces también en el ligamento esfenomandibular y por último tenemos entonces el ligamento estilomandibular.
Entonces, de acá en esta imagen tenemos entonces acá en esta parte, ¿sí? Donde señala acá, en esta parte, entonces el ligamento lateral externo, ¿sí? Tenemos también este que tenemos acá, el ligamento pterigomandibular, ¿sí? Tenemos por este lado el ligamento estilomandibular, ¿sí? Y por último tenemos este ligamento, que este ligamento es un poco interno, que es entonces el ligamento esfenomandibular, ¿sí? Bueno, tenemos entonces acá la relación céntrica, ¿sí? Que esta relación es la única posición condilar que permite una oclusión sin interferencias, ¿sí? Tenemos que entonces esta relación pues es la relación de la mandíbula con el maxilar cuando están debidamente alineados con los cóndilos en la posición más superior contra su respectiva eminencia sin influencia de la dimensión vertical, ¿sí? Tenemos entonces que la posición de la relación céntrica puede resistir una carga máxima que por parte de los músculos elevadores sin ningún signo de incomodidad, ¿sí? Es importante para la relación céntrica la completa liberación de los músculos pterygoideos externos e internos. Tenemos entonces también que nosotros podemos abrir nuestra boca mm, hasta cierto eh, hasta ciertos milímetros, ¿sí? Más o menos es de 40 a 60 milímetros, ¿sí? Tenemos entonces que los cóndilos pueden rotar libremente en un eje fijo en esta relación, hasta cerca de los 20 milímetros de apertura mandibular sin moverse fuera de la posición de sus respectivas fosas, ¿sí? De esta forma es que la mandíbula puede estar en esta relación aun cuando los dientes están separados o incluso no haya dientes en la mandíbula y el maxilar, ¿sí? Tenemos entonces que es una posición axial fija de los cóndilos y que no implica una función restringida. Tenemos entonces que al contrario de los cóndilos son libres de moverse hacia abajo y arriba de la eminencia para realizar entonces movimientos de apertura y cierre, así como los movimientos laterales y protrusivos. Bueno, tenemos también que la relación céntrica no es una posición de conveniencia que sea usado solo porque sea repetible, sino porque es fisiológica y bioquímicamente correcta. Y es la única posición condilar que está libre de interferencias, ¿sí? Tenemos entonces también que los cóndilos, ¿sí? Están revestidos por tejido fibroso denso, no vascularizado, no enervado. Este tejido funciona como cartílago
es diseñado para resistir las demandas del movimiento y compresión. Tenemos entonces que solo las superficies articulares de las articulaciones temporomandibulares y de la articulación esternoclavicular no están compuestas por cartílago iliano. Entonces tenemos que la articulación temporomandibular, ¿sí? Y la articulación esternoclavicular no están compuestas por cartílago hialino. Tenemos también que el cartílago hialino tiene poca capacidad regenerativa, ¿sí? Esto pues cuando es solamente lesionado o se ha perdido. Por otra parte, entonces tenemos la la cavidad glenoidea, ¿sí? Que esta entonces está dividida en dos partes, por la sutura de Gasser de las cuales solo la anterior es articular, constituyendo la cavidad glenoidea, propiamente dicha, y se halla recubierta por el mismo tejido fibroso denso del cóndilo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos también que los músculos, perdón, bueno, entonces tenemos entonces que los músculos pterygoideos son los motores de los movimientos de lateralidad de la mandíbula, ¿sí? Eh, entonces tenemos que está entonces el músculo pterygoideo medial y el músculo pterygoideo lateral. Entonces tenemos que entre los músculos pterygoideos mediales se encuentra la rama de la mandíbula. Está insertada entonces por arriba de la fosa pterygoidea y por debajo de la cara interna del ángulo mandibular. Ayuda entonces a protruir y al movimiento de la mandíbula, ¿sí? Tenemos los músculos pterygoideos laterales, que estos entonces se extienden de la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo de la mandíbula. Estos son superiores e inferiores, ¿sí? Recordemos también que tenemos músculos elevadores y depresores de la mandíbula, ¿sí?
los cuales entonces están. Los músculos elevadores se dividen en dos grupos, ¿sí? Perdón. Entonces, los elevadores se dividen entonces en dos grupos. Tenemos entonces el grupo externo y el grupo interno. Entonces, dentro del grupo externo encontramos el músculo temporal y el músculo macetero. Y entre el grupo interno encontramos entonces los músculos pterygoideos. Luego pasamos a los músculos depresores, que son entonces el músculo miloideo, el genoideo, el vientre del músculo digástrico. Y de estos entonces también parten los infraioideos. Bueno, entonces tenemos que la dinámica mandibular tiene una apertura, tiene un cierre, tiene la protusión y tiene lateralidad. Entonces, en la apertura tenemos que tiene una combinación de movimientos y de traslación. También entonces tenemos que los músculos pterygoideos laterales llevan a los cóndilos hacia abajo y adelante sobre el vientre posterior de la eminencia articular, ¿sí? Luego tenemos también que los músculos depresores hacen descender y retruyen la mandíbula. Tenemos también entonces que en la apertura la mandíbula se abre, ¿sí? A medida que los elevadores se reflejan. Y por último tenemos que la fuerza de apertura es provista para el músculo pterygoideo lateral en acción sinérgica del digástrico y el genoideo. Tenemos acá entonces la dinámica mandibular en cierre, ¿sí? Que entonces se contraen los músculos elevadores, ¿sí? Bueno, después de eso entonces tenemos que los músculos pterygoideo laterales y los depresores deben relajarse, ¿sí? Después tenemos que desde la apertura máxima el cóndilo se traslada acercándose al vientre posterior de la eminencia articular. Y por último tenemos que la combinación del movimiento de traslación y rotación del cóndilo hasta la posición de reposo. Luego tenemos la de protrusión, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Entonces, el músculo pterygoideo lateral estabiliza el disco a medida que se mueve hacia adelante
con el cóndil, o sea que en sí sale, ¿sí? Sale la mandíbula. Después entonces la relajación parcial de las fibras de los músculos elevadores, ¿sí? Relajación de los elevadores. Y por último, durante el movimiento, los compartimentos superiores de las articulaciones temporomandibulares se trasladan hacia adelante simétricamente. Bueno, tenemos entonces que los músculos que intervienen en el movimiento de protrusión, pongámoslo por acá, ¿sí? Acá, protrusión. Entonces, en el primer tiempo, ¿sí? Va entonces, que es un pequeño descanso, va entonces los genioideos, ¿sí? Y en el segundo tiempo van los ceregoideos laterales y los fascículos superficiales de los maceteros. Entonces pongamos que por acá, entonces primer tiempo. Por acá, entonces segundo tiempo. Bueno. Por otro lado, tenemos los de retrusión. Entonces la retrusión es lo contrario de la protrusión, o sea que en sí la mandíbula entra, ¿sí? Bueno, entonces los músculos que intervienen en este movimiento, entonces en el primer tiempo, ¿sí? Va entonces los vientres anteriores del digástrico. Y en el segundo tiempo, entonces van las fibras horizontales del temporal y las fibras auriculares del temporal y las fascículas profundas de los maceteros. Bueno, por otro lado, entonces tenemos la lateralidad, ¿sí? Que entonces es la contracción unilateral de uno de los músculos pterygoideos, ¿sí? Entonces tenemos que en el lado de balanceo, entonces en el lado de balanceo es el lado donde se produce la contracción provocando el movimiento lateral en el lado opuesto. Y tenemos entonces por otro lado el lado de trabajo, ¿sí? Que entonces es el lado a donde se dirige la mandíbula. Bueno, entonces también tenemos los músculos que intervienen en el movimiento de lateralidad centrífuga, ¿sí? Músculos, movimiento
Entonces, tenemos que en el cóndilo opuesto del movimiento tenemos entonces el pteroguideo lateral, ¿sí? Y el cóndilo del otro lado entonces encontramos las fibras horizontales del temporal. ¿Sí? Bueno. También tenemos entonces los músculos que intervienen en el movimiento de la lateralidad centípetra, ¿sí? Entonces, músculos. Que entonces en el en el cóndilo del mismo lado, ¿sí? Entonces, están las fibras horizontales del temporal. Y en el cóndilo mandibular del lado opuesto entonces está el miloideo. Tenemos unas patologías de la articulación temporomandibular, ¿sí? Que estas son enfermedades y trastornos de la articulación que son un grupo de afecciones que provocan dolor dentro y alrededor de la articulación temporomandibular, ¿sí? Algunos signos y síntomas de esto entonces puede ser el dolor de cabeza, ¿sí? La tensión muscular, los ruidos articulares, mareos y problemas de visión y disminución de la audición. Esos son síntomas típicos de las enfermedades de la articulación temporomandibular. Bueno, entonces tenemos una de las patologías común que está entonces que es el bruxismo. Muchos síntomas son relacionados con la articulación temporomandibular, son causadas por efectos del estrés físico y emocional, sobre todo las estructuras cercanas a la articulación. Estas estructuras abarcan los músculos de la mandíbula, la cara, el cuello, los dientes, el disco cartilaginoso en la articulación y los ligamentos. Tenemos también una enfermedad que es la disminución de movimiento o falta de movilidad de una articulación debido a la fusión total parcial de los componentes de la articulación. Entonces tenemos que también es causada por problemas de la masticación, digestión, habla, apariencia e higiene, ¿sí? Tenemos el
¿sí? Que entonces el primer tratamiento es la artroscopia, ¿sí? Que entonces consiste en una cirugía para extirpar el exceso de tejido de la articulación temporomandibular, que evita que su mandíbula funcione apropiadamente, ¿sí? Tenemos otro tratamiento que es la artroplastia, artroplastia, que esto entonces consiste en, en resección de la región anquilótica y reconstrucción mediante autoinjertos en pacientes de edad de crecimiento o prótesis articulares en pacientes adultos. Por otra parte, también entonces tenemos la pseudoanquilosis, ¿sí? Que esta entonces es la restricción del movimiento que se debe a una alteración extraarticular por tejido óseo fibroso o por bloqueo mecánico de la misma. Entonces tenemos que esta tiene etiologías que las cuales pues son fracturas deprimidas del arco cigomático, fracturas de isolación del cóndilo, anquilosis de coroides de arco cigomático y fibrosis o heridas del músculo temporal. Tenemos también por otro lado la osteoartritis o también conocida como la artrosis. Entonces, tenemos que esta es una enfermedad degenerativa del cartílago articular, va erosionando el cartílago, el disco y luego el hueso. Lo va carcomiendo, inicia con un dolor en la articulación, dolor en los músculos masticatorios y desvío de la mandíbula al abrirla. Entonces, tenemos que esta eh, artrosis se divide en la activa y en la estable. Bueno, entonces tenemos que la artrosis activa se caracteriza por el deterioro y abrasión de las superficies de los tejidos articulares. Los cambios articulados están asociados a trauma, ¿sí? Tenemos por otro lado la artrosis estable, que es la degeneración condilar caracterizada por una progresiva remodelación de la osteoartritis activa, o sea, la artrosis activa, convirtiéndose en una este, osteoartritis, ¿sí? Tenemos etiología en la artrosis, ¿sí? Entonces, entre las etiologías se encuentra la desviación de la apertura de la boca, artritis en la articulación temporomandibular. Más o menos esta enfermedad se da a partir de los 65 años. Es muy común que esta enfermedad se dé en los adultos mayores. Bueno, también la pérdida de piezas dentales, enfermedades degenerativas, traumatismos y interferencias oclusales. Pero, pues, para esto también existen unos tratamientos.
que entonces en estos existen dos tipos de tratamiento para la artrosis, que es el tratamiento conservador y el tratamiento invasivo. Bueno, entonces dentro del tratamiento conservador encontramos entonces fármacos y férulas, perdón, oclusales. En el tratamiento invasivo entonces encontramos inyecciones intracapsulares con corticosteroides y cirugía, que es la que moldea la cabeza del cóndilo y recupera el disco articular dañado. Bueno, entonces, por otra parte, aparte de la artrosis, encontramos también la artritis, que esta entonces es la inflamación de las articulaciones de los huesos y se divide en infecciosa, se divide también en traumática, degenerativa y reumatoide. Entonces, bueno, entonces, en la articulación infecciosa, esta se produce por la invasión microbiana dentro de la articulación, por lo cual el movimiento de la mandíbula se encuentra limitado y haya un gran dolor. El tratamiento para este entonces incluye antibióticos, hidratación, control del dolor y restricción del movimiento. Tenemos entonces también la articulación traumática, que esta es una reacción inflamatoria consecutiva a una trauma de las partes blandas de la articulación. Se asocian además con las luxaciones y las fracturas. Hay dolor, puede producir sinovitis, y el tratamiento incluye entonces aplicación de calor, dieta blanda y restricción del movimiento de la mandíbula. Tenemos por otra parte la artritis degenerativa, que entonces esta en general aparece en personas entre los 20 y 40 años más o menos después de un traumatismo y personas con síndrome doloroso miofacial, perdón. Este entonces presenta dolor unilateral al mover la mandíbula del dolor, a la palpación, crep- crepitación y limitación en la apertura de la boca. El tratamiento de este entonces es con fármacos, ¿sí? Eh, puede necesitar artroplastia o una condilectomía. Bueno, también tenemos entonces la artritis reumatoidea, que es una enfermedad generalizada, crónica, es hereditaria, que es una inflamación de la membrana sinovial. Esta produce rigidez, dolor articular en la articulación temporomandibular, produce ruidos y deformación gradual, ¿sí? En niños, la destrucción del cóndilo produce alteraciones del crecimiento mandibular y deformaciones faciales. En esta, pues no hay
tratamiento que permita curar la patología. Hay un artículo que es muy interesante, es muy chévere leer, que es un artículo que se llama Difusión de la articulación temporomandibular en pacientes con artritis reumatoide. Es un artículo muy chévere de leer. En las descripciones voy a dejar el link y una pequeña introducción sobre este pequeño artículo para que lo vayan a leer entonces. Por otro lado, tenemos la gota o artritis del ácido úrico, que esta es un tipo de artritis que se da cuando se acumula demasiado ácido úrico en el líquido alrededor de las articulaciones. Esta se forma por cristales de ácido úrico y estos hacen que la articulación se hinche y resulte inflamada. Este se manifiesta como eritema e inflamación de la región eh, preauricular, limitación de la apertura oral, dolor y fiebre. El tratamiento de este entonces son antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno o indometacina. Disminuir el consumo de alcohol, especialmente la cerveza. Tener alimentos saludables como los productos lácteos, verduras, nueces, legumbres, frutas, eso sí, las menos azucaradas y granos integrales. Bueno, y ya entonces para terminar, la articulación temporomandibular, hay unas personas que les funciona perfectamente. A esas personas les recomiendo la siguiente: no destapar botellas con los dientes, ¿sí? No morder cosas muy duras porque entonces eso puede causar las patologías anteriores o otras patologías que existen.